Bien, el punto de partida, empezamos por el principio, se parecería a esto, ¿no? Esto que es una infografía de qué es lo que pasa en Internet cada minuto, qué es lo que pasa cada 60 segundos a nivel de nuevos contenidos que se van introduciendo. Esto podría ser una imagen gráfica de lo que es la explosión de información en la cual estamos todos viviendo en estos momentos, en la cual estamos todos inmersos, ¿no? Llama la atención esta infografía, si la quieren seguir, ustedes tienen aquí el enlace, como por cierto el resto también de informaciones que iré pasando, están los enlaces que después se cuelgan en el sitio web de las jornadas, por lo tanto pueden ampliar la información que yo les vaya introduciendo. Es interesante ver esta misma infografía porque la van actualizando cada X tiempo. Y esta es la última versión que creo que es de hace unos meses, del 2014, y evidentemente los números van evolucionando. Desde la primera versión, que es de hace 2 años, a la de ahora, han evolucionado sustancialmente, pero llama la atención y da vértigo pensar en los 138 millones de emails que se producen por minuto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La mayoría de las cifras son de miles, pero hay algunas de millones, ¿no? Realmente esto da una sensación de vértigo. Este es el mundo en el que estamos, en lo que se refiere a información. Y esta es otra imagen gráfica, en este caso, traspasada al mundo material, al mundo de lo físico, de lo que estamos haciendo. Esta imagen corresponde a una exposición que estas semanas atrás se ha podido ver en Barcelona, que la exposición se llama Big Bang Data, y que tengo entendido que tendréis oportunidad de verla, tendrán ustedes oportunidad de verla aquí en Madrid de aquí a unas semanas, a principios de año. Y en concreto, esta imagen que ven ustedes es una parte de la exposición, es del artista Eric Kessels, y son 24 horas en fotografías en la base de datos o en el producto de información basado también en Web 2.0, que es Flickr, que todos ustedes supongo que conocen, ¿no? Entonces lo que ha hecho este artista es imprimir toda la cantidad de fotografías que en un día, son 24 horas en fotos, se suben a Flickr. Y esto lo lleva a salas, como en este caso, esto es en la sala del CCB de Barcelona, en la cual literalmente las personas pasan por en medio de este aluvión de datos que físicamente realmente nos inundan y casi nos ahogan. Esto es una imagen gráfica de la infoxicación, que es el título también de mi presentación, ¿no? De la curación de contenidos en la era de la infoxicación. Por tanto, el origen de la curación de contenidos, como el origen de otras técnicas que intentan resolver este problema, está aquí, en este problema de la gran cantidad de datos. Y la curación de contenidos, como tal, con esta denominación, aparece por primera vez en el año 2009, es decir, ahora hace justamente 5 años, de la mano de este señor que tienen ustedes aquí en esta imagen, que es Rohit Bhargava, que es un profesional del marketing y profesor también. Y este señor escribió un breve manifiesto que se llamaba Manifesto for the Content Curator, en el cual utiliza por primera vez esta denominación de curador de contenidos, de Content Curator, y él decía estas cosas. Aquí tiene un fragmento interesantes. Decía que en el futuro próximo se preveía que la información de la web se duplicaría cada 72 horas. Bien, no sé si es cierto lo de las 72 horas más o menos, pero todos somos conscientes de que va por ahí, ¿no?, la situación. Y él decía que ante esta situación, el sistema que teníamos de encontrar la información que era basado en algoritmos no sería suficiente. Bien, antes de que me corran a gorrazo los especialistas en Big Data y, por tanto, defensores de los algoritmos, intentaré puntualizar esto y intentaré mostrar como uno de los hilos argumentales, quizá el central de mi presentación, el papel de los algoritmos y de la parte humana en lo que es la curación de contenidos. Pero él, de hecho, plantea esta situación: los algoritmos no serán suficientes para poder encontrar y filtrar y dar a nuestros usuarios, a nuestros clientes, a nuestra audiencia, aquellos contenidos que les interesan, ¿no? Y para ello será necesario un nuevo perfil profesional, una nueva categoría profesional, cuyo cometido principal, decía él, es no crear más contenidos, sino dar sentido a los contenidos que ya se han creado. To make sense es una de las frases y de los términos clave, ¿no?, en curación de contenidos, ¿no? El dar sentido a lo que existe, ¿no?, para alguien.
Y esta nueva categoría profesional él la bautiza con el nombre de Content Curators. Bien, un poco simplificando lo que él dice en este manifiesto, por tanto, el punto de partida del origen de la curación de contenidos es que hay un problema, que es el crecimiento de la información, la obsolescencia rapidísima, ¿no? Porque en las redes sociales una cosa que se ha publicado prácticamente desaparece y dependiendo de la plataforma desaparece instantáneamente y a veces es muy difícil de localizar. Ante eso nos sentimos infoxicados, nos sentimos saturados de contenidos. Todos sentimos que hay mucha más información de la que podemos procesar. Hay muchos más libros en la red de los que podemos leer. Hay mucha más música en Spotify de la que podemos escuchar. Hay muchas más cosas que nos estamos perdiendo cada día, cada momento. Esa sensación un poco de ahogo de información, con la cual simplemente buscando en Google no es suficiente. Por tanto, también necesitaremos productos creados por humanos, creados por curators, y esto es lo que él defiende con esta especialidad de la curación de contenidos. Y un poco la frase clave que repito aquí es: no se trata de crear nuevo contenido, sino de dar sentido al contenido que otros han creado. Pongo aquí un asterisco en la parte de crear. No me quiero extender mucho en esto, pero sí que creo que es necesario puntualizarlo, porque este señor viene del marketing, y en el marketing creación de contenido quiere decir crear desde cero, crear contenido nuevo. Y en marketing se diferencia mucho lo que es creación de lo que es agregación de lo que es curación de contenidos. Fuera de este contexto tan particular o explícito del marketing, cabe decir, y yo así lo entiendo, que la curación de contenidos también es creación de contenidos. Es otro tipo de contenido que se crea. Pero en cualquier caso el foco, digamos, no está en la abundancia de contenido que debe crear el curator, sino en la correcta selección o filtrado del contenido más interesante para una audiencia. Ahora lo explicaré con más detalle. Por profundizar un poco más en las características fundamentales de la curación de contenidos, una definición creo muy interesante es la que ofrece Dolores Reig. Dolores Reig es la primera persona que en este enlace que tienen ustedes aquí, que escribe un artículo sobre curación de contenidos en España y en castellano. Muy pocos meses después del manifiesto inaugural de Rohit Bhargava, Dolores Reig en su blog El Caparazón, un blog en el cual ella se dedica normalmente a rastrear y mostrar tendencias de lo que está sucediendo en el mundo de la información y particularmente en el mundo de la información digital, define así al Content Curator como nuevo profesional emergente. Esto es, como digo, principios del 2010, y lo define como este intermediario crítico del conocimiento. Es una denominación muy precisa y que desde entonces se está utilizando. Es una buena definición del cual es el papel del curador de contenidos, que es alguien que busca, agrupa y comparte continuamente el mejor contenido que hay en la red en relación a un ámbito de especialización. Eso es muy importante porque la Content Curation es temática. Y con esta imagen visual, creo que muy gráfica, que es la de separar el grano de la paja. Acabo con las definiciones de esta primera parte con la que ofrecemos Javier Leiva y yo mismo en nuestro libro El Content Curator, que es una definición que intenta recoger los diferentes ángulos o visiones sobre curación de contenidos y la voy leyendo y un poco explicando, digamos, de manera telegráfica y rápida en qué consistiría la curación de contenidos. Es un sistema, por tanto, no se trata de hacer curación de contenidos de una manera aislada, puntual o esporádica, sino que tiene que ser un sistema, ¿no? Estamos hablando de una cosa sistemática, organizada, que lleva a cabo un especialista, al cual llamamos el Content Curator, que esto se puede hacer a título individual. De hecho, como parte de la marca personal es una de las tendencias emergentes de la curación de contenidos, se puede hacer a título individual, pero también y especialmente para una organización. Y esto consiste en buscar, seleccionar, caracterizar, es decir, dar sentido y compartir de manera continua y regular el contenido más relevante a partir de diversas fuentes de información, siempre sobre un tema o temas. Es decir, recordemos, la Content Curation es temática, pensando en una audiencia determinada, en nuestros clientes, nuestros usuarios, o una audiencia general que puede ser en toda Internet, si es el caso. Casi siempre estamos hablando del contexto de la web. Es decir, la tendencia mayoritaria en curación de contenidos es hablar de web, pero eso no excluye que se pueda hacer curación de contenidos también a nivel interno de una organización, o para los usuarios de una organización. Sería una tendencia minoritaria, ofreciendo siempre valor añadido. Esta es una de las claves y lo que espero que insistiré
en mi ponencia, ofreciendo valor añadido y buscando la vinculación con la audiencia. Esta última parte viene del marketing. Recordemos que la curación de contenidos tiene su origen en profesionales del marketing, y en marketing el engagement, es decir, el buscar una vinculación con los usuarios, es clave. Unos años después, han pasado pocos años, pero desde que empezó el manifiesto, desde que empezó a partir del manifiesto, la corriente de curación de contenidos se ha ido extendiendo en diferentes áreas profesionales, especialmente en el mundo del marketing, que es de donde empieza, pero a partir de aquí de una manera transversal. Hacen curación de contenidos en la actualidad la mayoría, o profesionales de todo tipo, siempre que trabajen con información. Es decir, la clave para hacer curación de contenidos es tener como materia prima información. Si ese es el caso, se puede hacer curación de contenidos. Y otra de las figuras claves en curación de contenidos, que es Steven Rosenbaum, hace unos meses, a finales del 2013, escribió un artículo en el que hablaba de las 5 leyes de la content curation. Más que 5 leyes, podríamos decir que son 5 afirmaciones o 5 proposiciones, ¿no? No las detallaré todas, pero me fijaré especialmente en la primera y en la cuarta y quinta. La primera es que la gente no quiere más contenido, sino que quiere menos. Eso es una cuestión clave. Estamos ahogados de contenidos. Por tanto, el content curator no tiene que disparar un montón de contenidos más a sus clientes, a su audiencia, a sus usuarios, sino que el papel de filtro es básico, es muy importante. Y la cuarta de las leyes creo que es interesante porque hace referencia a los algoritmos, a la tecnología. Cuando en el inicio de la curación de contenidos Bargava presenta la curación de contenidos como una alternativa del criterio humano, una alternativa del profesional, de lo manual, frente al uso mayoritario de la tecnología, los algoritmos, unos años después, Rosenbaum, que es otra de las figuras claves en esta línea, precisa que, siendo esto así, eso no se discute, que es una especialidad básicamente de criterio humano, la tecnología es importante y hay que saberla utilizar porque nos tiene que ayudar en este trabajo de filtrado de contenidos que hace el curador de contenidos. Por último, muy brevemente, la última ley creo que es interesantísima e importantísima aplicarla, ¿no? Siempre la aconsejo cuando hablo de estos temas. La curación ha de ser de alta calidad o no es curación de contenidos. Porque contenidos de baja calidad que no nos interesen, hay muchísimos en la red, por lo tanto no se trata de añadir más ruido a la red, ya hay muchísimo, ¿no? Por lo tanto, de alguna manera la curación de contenidos tenía que ser sinónimo de alta calidad y debería ser un contrapeso en la red a la gran cantidad de contenidos de baja calidad existentes.